Estamos de vuelta con más aquí en directo. Vamos a hablar, por supuesto, acerca del tema de la elección del Papa Francisco, que nos tiene a todos en realidad un poco alborotados, contentos y con muchas preguntas acerca del futuro de la Iglesia, ¿no? Me acompaña en estudios el padre José Piedra, él es sacerdote jesuita, además profesor de la Universidad del Pacífico, y también el padre Miguel Ángel Vasallo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Padre Vasallo, quería preguntarle primero, usted me contaba hace un ratito que usted trabaja directamente, pues no, con el obispo, y me dice que llamó al cardenal Cipriani. No, eso es un imposible. Estamos ahora a la expectativa, más bien de que cuando venga. Pero sí, el trabajo nuestro es trabajar directamente con él. Y estoy en todo lo que es juventud y vocaciones. ¿Cuáles son las primeras reacciones? Bueno, emoción. Yo estaba ayer en un colegio y todo el colegio estaba en un clímax de expectativa cuando se vio la fumata blanca y cuando ya salió el Papa y cuando la primera noticia no sabíamos muy bien de quién se trataba y resultó que era un Papa argentino, latinoamericano, pues todos estallamos de alegría, ¿no? Los profesores de verdad emocionados, llorando, la gente muy, muy, muy contenta de que Dios haya fijado sus ojos acá en nuestra tierra. Ahora, no solamente ha sorprendido que sea latinoamericano, que sea argentino, sino que además sea jesuita, ¿no? Precisamente usted, padre Piedra, es jesuita. Sí, cómo no. Sí, ha caído muy bien la noticia de que sea de la orden. Para la provincia, es decir, para los jesuitas del Perú, digamos, ha sido una buena noticia que sea un compañero jesuita al que se le encargue esta gran responsabilidad en la iglesia, ¿no? Y sobre todo que es para la iglesia universal, ¿no? ¿Ustedes lo conocen al Papa? Algunos compañeros jesuitas del Perú lo conocen. ¿Y qué es lo que se comenta? ¿Qué es lo que se dice de él? Pues que yo diría en la línea de lo que han dicho los medios de comunicación, es decir, una característica es la sencillez de vida que él tiene, ¿no? Que lo ha vivido de manera particular en la ciudad de Buenos Aires, pero personas laicas y algunos religiosos, religiosas que yo he conocido que son argentinos, ponen eso primero como característica. Sobriedad de vida, como a veces decimos, perfil bajo, es una persona que trabaja sin buscar pues estar presente en los medios, pero con un trabajo constante, ¿no? Sí, bueno, se ha dicho que no ha sido un sacerdote muy mediático, ¿no? Pero en realidad ayer se metió al bolsillo a todo el mundo. Hablábamos precisamente, bueno, ya un poco más tranquilos, y ya se nos pasó a todos la emoción, el impacto, la impresión, y ahora nos ponemos a pensar en lo que le espera al Papa Francisco, ¿no? La gente en realidad espera un cambio en la iglesia, una modernización en la iglesia, más diálogo con los temas que son siempre polémicos, pero que son parte de la realidad actual en el mundo. ¿Podría pasar eso con el Papa Francisco? Yo creo que definitivamente el Papa va a evangelizar a través de los medios de comunicación. Y ayer salió su cuenta en Twitter, lo que es Franciscum, algo así. Voy a buscarla. Hay que buscarla. Y por supuesto, el sábado se va a reunir para agradecer a los periodistas. O sea, si tú estuvieras en Roma, estarías el sábado recibiendo el saludo de él, para agradecerles por toda la cobertura. No sé cuántos miles son los que van a estar. Todos los que han cubierto el evento van a recibir un agradecimiento especial de él. O sea, definitivamente tenemos que estar donde los medios de comunicación llegan instantáneamente a la gente. O sea, en ese sentido, por supuesto que tiene que haber una puesta en escena de lo que nos ha sido confiado, que es el Evangelio, ¿no? Y el Papa ya empezó. Que no era mucho el estilo de Benedicto XVI, pues, ¿no? Bueno, Benedicto fue el tuitero, ¿no? Bueno, aunque no tuiteaba mucho, ¿no? Esperábamos ver más tweets del Papa. Vamos a ver si este tuitea un poco más. Ahora, en tema de los cambios, los jesuitas en realidad tienen fama de ser un poco más progresistas, ¿no? Un poco más abiertos al diálogo, un poco más modernos, en el buen sentido de la palabra. Aún así, el Papa se ha pronunciado en contra de temas que son fundamentales como el aborto, por ejemplo, los anticonceptivos y cosas así. El matrimonio gay ha generado una discusión abierta con el gobierno de Cristina Fernández. Pero ahora que es Papa, en realidad, él probablemente tenga que ver las cosas desde un tema más amplio, desde un sentido más amplio, ¿no? Y probablemente tenga un cambio de discurso. Mira, mi opinión es, el rol que tiene el Papa es importantísimo. Es decir, por un lado, está toda esta dimensión de diálogo con el mundo, que todos la deseamos y que queremos que pues vaya para adelante, y también vuelve sobre los fundamentos mismos de la Iglesia.
Es decir, él tiene que guardar ese equilibrio de lo que es fundamento, que se mantenga en el tiempo, y la capacidad de diálogo que tiene que estar abierta y siempre tendiendo puentes, ¿no? Entonces, con eso es que él se va a ir, yo creo, haciendo presente cada vez más en los medios sociales y en los temas de actualidad. Ahora, si bien estos son temas, los que tú dices, que son los que están más en los medios, como iglesia tenemos también otras dimensiones que trabajar. Sí, claro. O sea, para nosotros, fe y cultura es clave. La dimensión de una iglesia que es universal. Por eso, si me permites, yo diría, más que subrayar que es un papa latinoamericano, es un papa que no nació en Europa. Por lo tanto, nos abre a lo que le llamamos tercer mundo, o a los que estamos al sur, una puerta nueva, de otra percepción, tú lo decías antes de empezar esta entrevista, desde otra sensibilidad. Benedicto tenía una sensibilidad quizás más germánica, él la tendrá más de espíritu latino, ¿no? Y eso esperamos. Y así parece que va a ser. Pero sobre estos temas, por ejemplo, polémicos. Yo recuerdo que hace unas semanas antes que Benedicto XVI deje el cargo, leí una noticia donde él había aprobado el uso de la píldora del día siguiente para un caso de violación, si no me equivoco, en Italia. A mí me sorprendió mucho. Fue algo que en realidad no rebotó mucho, se llevó más bien un tema de que se publicó la nota muy pequeña, pero digamos ya demuestra una cierta apertura, por lo menos en casos específicos, ¿no? Y eso podría así replicarse en una política. Esa noticia es falsa. Es falsa. Es falsa. Él jamás aprobó eso fue un comentario, un run que ha salido en los medios, pero no es cierto para nada. Entonces, ¿por qué se publicó? Pues por afán, imagino, de hacer noticia, ¿no? Hubo un grupo de obispos que quisieron pronunciarse, pero Benedicto jamás dio la aprobación a aquello que ellos formularon, ¿no? Pero bueno, ahí vamos al tema, ¿no? Sí. Hay gente en la iglesia que sí está a favor de cambiar un poco estas prácticas y hay gente que todavía se resiste. Claro, ¿no? lo que pasa es que el evangelio no es, por así decirlo, negociable. O sea, si fuera algo que yo me he inventado o acá mi compañero se hubiese inventado, sería discutible, pero el evangelio es algo divino. Yo no tengo el derecho de cambiar algo que me ha sido dado. Eso no supone para nada que yo no pueda conversar con una persona que piensa diferente a mí, pero yo también le pido a la otra persona que respete lo que yo creo. O sea, no porque tú pienses distinto, yo estoy obligado a pensar como tú piensas, ¿te das cuenta? Es precisamente eso lo que la gente espera, ¿no? Que se puede abrir más el diálogo, pero no de manera cerrada, no decir, yo te escucho, pero no voy a cambiar lo que pienso, o no vamos a llegar a un punto medio, ¿no? Nadie dice que se cambie de un día para el otro, pero sí llegar a un punto medio, como se está reclamando desde algunos sectores de la iglesia, que es aceptar o ceder en algunos puntos en casos específicos como el tema de violaciones, por ejemplo, ¿no? A entender y comprender siempre. De hecho, nosotros como sacerdotes atendemos a la gente, sabemos las problemáticas que hay, estamos para comprender, estamos para solucionar las cosas, ¿verdad? Pero como te digo, es que el evangelio es algo que viene de Dios, ¿no? Es algo que ha sido dado, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? Porque es azul. Y no se puede cambiar porque yo quiero que sea verde. Pues es que es azul, o sea, dime tú si quieres Dios lo lo verde, hizo ¿no? azul y punto. Claro, es así, ¿no? ¿Usted qué opina, padre, acerca de esto? Porque hay dos sectores, unos más progresistas y unos que son más conservadores. El tema, digamos, desde la experiencia de iglesia, es decir, ¿cómo definimos la iglesia? ¿No? En la iglesia nos encontramos todos. O sea, cuando tú dices dos sectores, es una comunidad pues que cuenta con los laicos, con sus autoridades, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas. Entonces es muy amplio y muy diverso, ¿no? Desde ahí yo creo es tomar el evangelio, y hay un trabajo obviamente de interpretación, de discernimiento de esta palabra, ¿no? Que se han ido poniendo pues por escrito, y con eso nos guiamos. Y la apertura al diálogo, digamos, tiene que estar, y sí, yo estoy de acuerdo, es decir, si entra un diálogo teniendo una posición cerrada, no tiene sentido el diálogo, ¿no? Exacto. Pero la pregunta, yo creo, también es cómo de alguna manera podemos, con lo que decía hace un momento, es decir, una iglesia que entre en diálogo, pero que entienda que tenemos algo que tenemos ya como base, no empezamos de cero, ¿no? Entonces, mucha de esa tradición hay que intentar interpretarla para los nuevos tiempos, y es un trabajo difícil, ¿eh? Porque es de interpretación, hermenéutico, y que se intenta realizar. Otro tema polémico es el de los abusos de los sacerdotes a menores de edad. Bueno, en fin, no solamente menores de edad. Lo que se espera es que el nuevo Papa Francisco tenga mano dura, ¿no? La crítica, en realidad,
va porque los sacerdotes muchas veces se han librado, por ejemplo, de enfrentar a la justicia o los han enviado a otro lado, entonces prácticamente ha quedado en impunidad estas cosas. ¿Tendría el Papa Francisco mano dura como para decir, bueno, vamos a asumir esta responsabilidad? Benedicto XVI pidió perdón, empezó a asumir, sí, el tema de la responsabilidad de la Iglesia, pero ¿dónde queda la responsabilidad de los sacerdotes también como ciudadanos, ¿no? Que tienen que enfrentarse a la justicia de los países donde cometen estos abusos? Sí, de hecho tiene y va a seguir, o sea, la verdad es la verdad, no se va a ocultar por nada. La justicia tiene que actuar donde tiene que actuar, en el lado civil, legislativo. Por supuesto, no hay que tapar nada, y él va a seguir totalmente lo que se tiene que hacer. Ojalá que lo haga, ¿no? Sí. En realidad sería una buena señal. Sí. Ahora, yo lo que considero, digamos, lo que tú dices en este momento, hay diócesis que se han hecho ilegalmente, es decir, que han pagado dinero justamente para resarcir el daño cometido. Es decir, tu pregunta de alguna manera viene antes de lo que sí ya se ha hecho, intentando responder a esas necesidades. Es que ahí va el otro tema, pues sí. Mucha gente decía, bueno, la Iglesia está gastando el dinero de todos nosotros, porque en realidad nosotros somos como una especie de contribuyentes también en la Iglesia, para defender a estos curas que han cometido estos delitos. No basta con pagarles porque... ¿Y ellos en qué quedan? Entonces ese también es otro de los temas, ¿no? Hay millones de millones que la Iglesia ha gastado, no solamente en reparaciones, sino también en contratar abogados y aparatos legales para defender a sus sacerdotes. Claro, pero vemos siempre a la Iglesia también como una familia, ¿no? Imagínate, en tu familia hay una persona que está pasando por un mal momento, y aunque haya tal vez que invertir un poco para que las cosas se solucionen, tú le inviertes porque sabes que al fin y al cabo es un hermano y hay que ayudarlo, ¿no? Yo creo que tampoco... O sea, el tema de la pederastia y todo eso ha sido tan centrado, ¿no? Que me parece que se ha convertido como una nube negra, ¿no? Que tampoco te da la apertura a ver otros temas, que por ejemplo ahora el mismo Papa ha dicho, ¿no? El tema de la ayuda, el tema de la ayuda a la gente, de la ayuda social, que la Iglesia lo sigue haciendo. O sea, la Iglesia sigue siendo la institución de ayuda caritativa número 1 en todo el mundo, ¿no? O sea, que también se destina a esas cosas. Qué bonito sería ahora que también los medios se dediquen a un poco explotar esa dimensión que pasa a veces desconocida porque tal vez no vende tanto, ¿no? Como lo otro, que es un grupo pequeño de sacerdotes, ¿no? O sea, que frente a la gran mayoría de nosotros que estamos felices haciendo lo que nos toca hacer. Bueno, ¿qué es lo que hacen los jesuitas, ¿no? En realidad ellos están en los lugares más alejados, ¿no? Desde siglos atrás su papel siempre ha sido ir a educar, no solamente evangelizar, sino que son grandes educadores, ¿no? Y en los lugares alejados, en temas de frontera y cosas así. Sí, claro. Entonces hay esta tradición, ¿no? Este Papa es un educador. Sí, el término que tú utilizas es clave, ¿no? Es decir, el trabajo de la Compañía de Jesús siempre ha sido de frontera, y es lo que Benedicto, en la primera reunión con el padre general de los jesuitas, le pidió, justamente, ¿no? Es decir, hagan lo que ustedes saben, porque igualmente cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Y nos pedía eso, ¿no? Por un lado, el trabajo de la teología, el estudio, y por el otro lado, el trabajo de frontera, llámese misionero, llámese de contacto con los pobres, situaciones que de alguna manera están al límite de lo que a veces vendemos simplemente como un discurso religioso. Es decir, cómo esto ingresa al mundo, que es otra dimensión del diálogo con el que empezábamos la entrevista, ¿no? Yo trabajo en la Universidad del Pacífico, mis colegas son economistas, administradores, y ahí vamos llevando el Evangelio, ojalá que con el testimonio, a veces con la palabra. Hay muchos jesuitas que son... La frontera necesariamente no es la lejana. Hay muchos jesuitas que son profesores, pero no de teología necesariamente, ¿no? En diversas ramas. Claro. Y son maestros, ¿no? Claro, en la vida diaria, ¿no? Es más, el nombre del Papa Francisco alude, claro, en primer lugar piensa en San Francisco de Asís, pero también hay un gran jesuita de la primera gran promoción, por así decirlo, de cuando San Ignacio de Loyola fundó la compañía, que es Francisco Javier, llegó a las puertas de China, ¿verdad? Donde falleció, o sea, tiene un celo apostólico y misionero maravilloso. Y la presencia de la Compañía de Jesús en este terreno nuevo asiático es también impresionante. Esperemos pues que en realidad la Iglesia vaya bien, porque en los últimos años ha estado bastante venida menos, y lo que queremos todos es que se vuelva a recuperar a la gente. En Latinoamérica es el bastión más grande que tiene la Iglesia, el 42% de católicos, ¿no? Sí. Finalmente y brevemente,
¿Qué hacemos para que venga el Papa? Porque ahora que lo veo más cerca, es argentino, todos decimos, bueno, pues que venga a Perú. ¿Es muy difícil? Va a venir. Yo creo que ahora que tenemos también la Jornada Mundial de la Juventud. Pero es en Brasil. Sí, pero podría darse un una paso. vueltita. Ya el presidente lo invitó. Sí, pues. Y tiene que venir porque Argentina es muy devota de Santa Rosalía. Y él, yo creo que va a querer venir aquí para agradecerle a nuestra santa. Ojalá lo tengamos pronto por aquí, ¿no? Creo que todos vamos a querer. Sí, yo creo que el verlo. próximo año será la ocasión. Es la Jornada Mundial de Jóvenes. La última fue en Madrid, si no me equivoco. No, este año es la de... En agosto. Ya es este año Brasil. ahora. Claro, con el Papa Nuevo. Esperemos que dé un circuito por los países latinoamericanos. Una pequeña gira latinoamericana. Exacto. ¿no? Sí. Muchísimas gracias a los dos por estar nada. con nosotros y felicitaciones, pues, ¿no? También hay que Nada, felicitarlos gracias. a Nos ustedes. felicitamos. Así es, nos felicitamos. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días. Gracias. Ahora entonces el padre José Piedra, sacerdote jesuita, profesor de la Universidad del Pacífico, y también el padre Miguel Ángel Basayo, comentando un poco estas impresiones acerca de la elección del Papa Francisco. ¿Vamos a la pausa? Perfecto, vamos a la pausa y regresamos.